La idolatría y el fanatismo. La idolatría y el fanatismo es uno de los grandes obstáculos que detienen el proceso de avance de cualquier aspirante a la iluminación interior. ¿Por qué? Porque el idólatra no tiene capacidad de reflexión, no es responsable de su propia existencia, rinde su voluntad al designio de aquello que idolatra, se convierte en un ser autómata, en una marioneta de las circunstancias, en un Esaú de la conciencia. El idólatra pierde totalmente su existencia, pues vive una vida fundamentada en todo menos en su propia experiencia. Se priva del conocimiento directo para atragantarse con conocimientos prestados, etc. En esta actual sociedad, la idolatría es una de las prácticas más comunes adoptadas por los seres humanos. Analicemos un poco esto. La idolatría se practica en todas las esferas de relación humana y pueden tener connotaciones de muchos aspectos. Pueden ser sexuales, económicos o de poder o algunos otros. La idolatría y el fanatismo van de la mano. La idolatría y el fanatismo se desarrollan en el paso del tiempo y en el desarrollo de las civilizaciones, aderezadas por un ingrediente muy dañino llamado ignorancia. Estos tres elementos no son los únicos componentes de este monstruo, destructor de humanidades, en su alma y en su desarrollo espiritual. Muchos otros factores hacen presencia en la constitución de la idolatría. El idólatra y fanático no siente que lo sea, pues desea hacer que su relativa verdad sea absoluta e infinita. Esta larva asqueante es de tipo contagioso y puede infectar inclusive naciones enteras de millares de individuos. Por eso el discurso popular que dice: si muchos lo practican, no puede estar equivocado. Eso es una falacia. La estructura de este tipo de discurso es la siguiente: si todos dicen A, es porque es A. Pero la historia está llena de ejemplos de idolatría y fanatismo. Idólatras fanáticos fueron las gentes que se sacrificaron siguiendo el ideal de Adolf Hitler, y el fruto de esa idolatría fue más de 70 millones de muertos y los interminables traumas psicológicos que aún persisten en esta generación. Idólatras fanáticos fueron los norteamericanos que, defendiendo la esclavitud de otros seres humanos, estigmatizados por su color de piel y su origen. Fanáticos idólatras fueron los cruzados y los miembros de la Inquisición, quienes torturaron y mataron en nombre de Cristo Jesús. Idólatras fanáticos fueron los musulmanes radicales, que asesinaban en nombre de Alá, su Dios. Idólatras fanáticos son los miembros de las barras bravas que apoyan a los equipos de fútbol, que poseen una ideología de odio, violencia y falta de amor al prójimo. Idólatras fanáticos son los seguidores de los ídolos de la música, con sus excesos, sus desmayos y demás consecuencias de su bestial ignorancia. Idólatras fanáticos son los cristianos que odian en secreto a todos los que no son de su congregación y adoran, idolatran y veneran a sus artistas pastores modernistas, que en vez de culto a la presencia de Dios han convertido el púlpito en un concierto de superestrellas del pop comercial. Idólatras fanáticos fueron y son los seguidores de Mao Zedong, que se regodeaban en la invasión que hicieron a la nación de los lamas, matándolos, torturándolos y arrasando con los monjes pacifistas del budismo. Idólatras fanáticos fueron los partidos políticos de antaño en el país de Colombia, donde se mataron cientos de ciudadanos por causa de la ideología. Idólatras fanáticos son los sicarios y los que buscan dineros fáciles y que adoran la presencia de un asesino y delincuente llamado Pablo Escobar Gaviria. Le rezan a matachos de yeso de su denigrante presencia. Idólatras fanáticos son los padres de familia que han llamado a sus hijos e hijas con nombres de artistas, como lo fueron los idólatras y fanáticos del catolicismo, que hacían lo mismo con sus estrellas de la época, llamados los santos. Idólatras fanáticos son los educadores que enseñan teorías como verdaderas e ignoran que ignoran.
Idólatras fanáticos son los de las generaciones de personas que creen ciegamente en las doctrinas del consumismo y la lucha perpetua por el almacenar bienes, perdiéndose la vida y las cosas que ella nos da. Idólatras fanáticos son los fisicoculturistas, que en su ideal de crecer destruyen su cuerpo con químicos, que los deforman y los convierten en entes, esculturas vacías. Idólatras fanáticos son los que adoran la cruz, pero no practican el amor y la caridad al prójimo. Idólatras fanáticos son los que se peinan, se visten y actúan como sus ídolos, que ídolos es idolatría, y se vuelven fans, que fans es la abreviación de fanático. Idólatras fanáticos son los que creen todo y no practican nada. Idólatras fanáticos son los seguidores de Sai Baba, quien decía ser Dios reencarnado en la tierra y con trucos básicos de magia engañaba a los ilusos, que proclamaron que Dios tomó cuerpo físico en este funesto personaje. Idólatras fanáticos son los seguidores de Serge de la Ferrier, a quienes sus seguidores consideran la reencarnación del mismo Cristo Jesús. Idólatras fanáticos son los seguidores de Vissarion, Sergei Anatolievich Torov, de Rusia, del señor Mitsou Matayoshi, de Japón, de Wayne Bend, de Nuevo México, Estados Unidos, de Álvaro Taitz, de Brasil, de la señora Marina Chesgunde, de Ucrania, del señor Shoko Asahara Chisou Matsumoto, de Japón, del señor Apollo Kiboloi, de Filipinas, de Alan John Miller, de Australia, del señor Wan Yonji, de Kenia, de Brian David Mitchell, de Estados Unidos, y de otros tantos que dicen ser la reencarnación de Jesucristo o del mismo Dios. Idólatras fanáticos son los ateos materialistas que niegan cualquier cosa espiritual. Idólatras fanáticos son los espiritualistas que niegan toda cosa científica. Idólatras fanáticos son los que defienden a capa y espada lo que no les consta ni han comprobado. Idólatras fanáticos son los que quieren comprobar todo y no dan lugar al misterio. Idólatras fanáticos son los miembros de la guerrilla que siguen ideales practicando la delincuencia. Idólatras fanáticos fueron los japoneses que se lanzaron como kamikazes por orden de su Dios encarnado en la tierra, su gobernante. Idólatras fanáticos han existido y seguirán existiendo, pero lo peor es ser un fanático idólatra y no darse cuenta de ello. Por eso revisa tu vida para que no seas víctima de este contagio del que adolecen muchas comunidades. Suponer que tu guía, tu maestro es omnisciente, omnipresente y omnipotente es síntoma de idolatría y fanatismo. Poner imágenes de tus guías y postrarte y reverenciarlas es símbolo de idolatría y fanatismo. Guardar objetos que utilizaron tus maestros, poniendo sobre ellos aspectos metafísicos y propiedades divinales, eso es idolatría y fanatismo. Pedir opinión de las cosas más íntimas, como casarse o decisiones de tu hogar, a tu guía o gurú, sin evaluarlas, sino como dogma de fe, eso es la idolatría y el fanatismo. Creer que eres superior a los demás seres humanos por tener un título que te han entregado en tu congregación, eso es idolatría y fanatismo. Ver a todo ser humano como portador del mal y que te cause su presencia repugnancia, repelús o repudio, eso es idolatría y fanatismo. Creer en la salvación de unos pocos adjuntos a una congregación y en el irremediable sentido de pérdida y condenación de todos los demás, eso es idolatría y fanatismo. Creer que tu enseñanza doctrina es superior a todos los sistemas de otras escuelas o congregaciones, eso es idolatría y fanatismo. Creer en las doctrinas fantásticas sin meditar en su aporte a tu vida, eso es idolatría y fanatismo. Rechazar la enseñanza que no has tomado tiempo de practicar o que no has tomado el tiempo para practicarla,
o has utilizado métodos de toda especie para comprobarla, eso es idolatría y fanatismo. Lisonjear, adular, halagar en extremo y con intensidad a tus superiores, eso es idolatría y fanatismo. Enfurecerte cuando alguien no está de acuerdo con los preceptos de tu maestro o maestra, eso es idolatría y fanatismo. Hacer lo que me dicen sin saber por qué lo hago, eso es idolatría y fanatismo. La idolatría y el fanatismo se pueden cambiar dentro de nosotros. Cuando tomamos la decisión de no doblegar nuestra libertad a nadie, ni ante nadie, y abandonar nuestra felicidad por nada. Un maestro es como un faro en la oscuridad, guía tu camino, pero no te obliga a tomar el rumbo. Un maestro señala el camino, te enseña a usar las alas para que vueles tan lejos que tú mismo lo pierdas de vista a él. Un maestro anhela que seas auténticamente tú, en el más profundo de los significados, tu propio real ser, no una copia barata de él. El Cristo desea que seas un Cristo y el Buda desea que seas un Buda. Por ello, ellos nunca dijeron ser la reencarnación de nadie. El Cristo hubiera podido decir que era la reencarnación de Moisés, pero prefirió ser él. Muchos dicen ser la reencarnación de un ser elevado. Así de esta pobre manera se apropian falsamente de sus dones y exaltaciones, de lo que hizo y los hizo grandes. Si uno de los hombres, como el Buda, Quetzalcóatl, Krishna, cualquiera de ellos, regresara nuevamente, no diría que fue ese famoso iluminado, pues podría crearse y recrearse una y otra vez, y si volviera 10 o 100 veces, sería 10 o 100 veces un iluminado, y todos le reconocerían por el esfuerzo actual, no por otra pasada reencarnación. Si descubre que eres un idólatra, abandona tu viejo yo y empieza a crecer como tu verdadero ser espiritual. Tanto si tu maestro es la reencarnación de Jesús o del Buda, esto solo debe alegrarte por él. Pero lo que corresponde a ti, solo te será útil en la medida que tu esfuerzo y tu propia iluminación te lleven a ser él, y no una mera copia barata de él.